Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del contenido de los derechos de autor que forma parte de los trabajos del Seminario de Derecho Corporativo que imparte el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. De acuerdo con la clasificación clásica, el derecho de autor se divide en el objeto, que es la obra propiamente dicha, el sujeto, que es el autor, y el contenido de los derechos de autor, que son cada uno de los derechos que se otorgan al autor sobre su obra. ¿Qué son los derechos de autor? Se afirma que son derechos subjetivos que se tienen sobre una obra. Esto hace que la fuente de origen del derecho sea ideológicamente neutra, pues hay quien señala que son derechos concedidos por el legislador y hay otros que afirman que son derechos naturales. Para clasificar los derechos de autor se utilizan dos criterios. Uno que sería el criterio estructural y el otro el criterio de contenido. Cuando hablamos del criterio estructural, sabemos que se desprenden dos tipos de derechos: los derechos exclusivos y los derechos no exclusivos. Y cuando hablamos del criterio de contenido, se desprenden los que son de contenido económico y los que son de contenido no económico. Si combinamos los criterios estructurales y de contenido, entonces encontramos que las leyes y tratados en la materia regulan tres tipos de derecho, que serían los derechos morales, los derechos de explotación y los derechos de remuneración. Cuando hablamos de los derechos morales, sabemos que estos protegen principalmente el nombre del autor y la integridad de la obra. En cuanto al criterio estructural, serían derechos exclusivos, pues permiten controlar los contenidos de las obras, y en cuanto al criterio de contenido, serían derechos no económicos, pues protegen la dignidad intelectual del autor, es decir, tutelan los derechos del autor. Los derechos de explotación es cuando sus titulares pueden autorizar o prohibir ciertos usos públicos de las obras, como puede ser precisamente la reproducción o la distribución, entre otras. Y cuando hablamos de derechos de remuneración, estos permiten a su titular recibir cierta cantidad de dinero cuando se realicen ciertos usos de la obra, y también generan que no puedan ellos controlar precisamente esos usos de la obra, ¿sí? Ahora bien, atendiendo a la estructura, serían derechos no exclusivos y también serían derechos de tipo económico. Estos criterios de clasificación del derecho tienen vigencia en nuestro país y son utilizados también en diferentes países. Hablaremos del primero, del derecho moral, ¿sí? Y este derecho precisamente está reconocido en los dos sistemas que existen de derechos de autor, el conocido como continental y el de copyright. Este derecho moral regula el vínculo entre el autor y la obra. También tutela la dignidad del autor y acentúa el contenido no económico de los derechos de autor. Se caracteriza por ser intransmisible e irrenunciable y también se considera un derecho esencial y perpetuo. Este derecho tiene características propias que lo hacen diferente a los otros derechos de autor y está integrado por varias facultades que son la facultad de divulgación, la facultad de paternidad, la facultad de integridad, la facultad de retracto, arrepentimiento o retirada del comercio o circulación y otras facultades. Tenemos que reconocer en principio que existen dos tipos de obras: las obras que son inéditas, es decir, que no se han dado a conocer, ¿sí? Y las obras que ya se dieron a conocer o que son precisamente divulgadas, ¿sí? La divulgación, literalmente según la ley, es el acto de hacer accesible
una obra literaria y artística por cualquier medio por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Esta facultad puede ser en sentido positivo o también puede ser en sentido negativo, ¿sí? Que se conoce precisamente como derecho inédito. Ok, con relación a la facultad de paternidad e incluso a la facultad de integridad, se afirma que estas dos facultades, según el Convenio de Viena, son de protección obligatoria. La facultad de paternidad también se le conoce como derecho de respeto al nombre o derecho al crédito. Es la facultad de autor para exigir su nombre como creador de la obra o, si lo prefiere así, en su caso, permanecer en el anonimato. Cuando hablamos de la facultad de integridad, también conocida como derecho al respeto o derecho a la inviolabilidad de la obra, esta da la facultad al autor para oponerse a toda alteración, modificación o manipulación de la obra. Cuando hablamos de la facultad de retracto, arrepentimiento o retirada del comercio, estamos hablando de que los titulares de las obras podrán en todo momento retirar las obras del comercio, es decir, interrumpir la circulación de la obra. Y finalmente, cuando nos referimos a otras facultades, básicamente se refieren a los derechos que no están contemplados en la Ley Federal de Derecho de Autor, como pueden ser el derecho de crear, el derecho de terminar la obra, el derecho de mención de los títulos y distinciones del autor, no solamente de su nombre, el derecho de elegir los intérpretes de la obra, el derecho a que no se le cambie el título a la obra, entre otros. Ok, muchas gracias. Por mi parte sería todo. Esta es la referencia de donde obtuvimos la información. Gracias.